El niño que quiso desvivir a alguien antes de saber leer. A los 6 años tan solo intentó pinchar a un hombre adulto, pero a los 20 ya era escuchado por millones. Esta es la parte de la historia que casi nadie cuenta bien. Tentación nació el 23 de enero del año 1998 en Plantatio, Florida, pero su infancia casi nadie habla en serio, y ahí está la clave de todo lo que vino después. Se crió mayormente con su abuela en Lauderdale mientras su madre trabajaba para sacarlo adelante. Y desde muy chico, la violencia no fue algo que él viera de lejos, él la vivió. Él mismo se describió después como un inadaptado. Por dentro se sentía tranquilo, pero constantemente terminaba en peleas físicas, donde incluso siendo popular en su entorno. Antes de cumplir los 18 años, ya había pasado por varios centros de detención juvenil, y aquí es donde viene el dato que cambia todo. Fue justo en uno de esos encierros donde nació el artista que conoceríamos después. Ahí, dentro de rejas, conoció a otro adolescente con las mismas características de la vida que él llevaba, donde hoy lo conoceríamos como Ski Max. Estos chicos, sin estudios, sin instrumentos, sin nada, empezaron a hacer freestyle, simplemente para matar el tiempo dentro de un centro juvenil. La cárcel, sin buscarlo, le dio a Tentación lo único que lo mantendría con vida los años siguientes, que fue la música. Lo que hizo con esa música en menos de tan solo 3 años lo llevó a la cima, y también fue lo que empezó a destruirlo. Cómo este chico pasó de la cárcel juvenil al Billboard en tan solo 3 años. Nadie apostaba por él. Ni siquiera él mismo creía en él mismo. Y aún así, en menos de 3 años pasó de una celda juvenil al top 2 de Billboard. Así fue el ascenso más rápido y más oscuro del rap moderno. En junio del año 2013, Tentación lanzó su primera canción, New Flock. Un año después, junto a otros jóvenes de Florida que cargaban historias parecidas a la suya, fundó el colectivo Members Only. Pero lo que lo hizo diferente no solo fue su historia de vida, fue su sonido. Un momento donde el trap sonaba casi siempre igual. Él metía distorsiones de guitarra, influencias de emo, de nu metal, de grunge, sonaba roto, sonaba real, y eso conectó de inmediato con miles de adolescentes que se sentían de la misma forma que él. El estallido de su carrera llegó en el año 2016 con Look at Me. La canción explotó, sonó en todos lados, y de la noche a la mañana el chico que entraba y salía de centros juveniles se convirtió en una de las voces más escuchadas de esa generación. En el año 2017 lanzó su álbum debut, que le puso como nombre 17, y llegó al puesto número 2 del Billboard 200 y fue certificado doble platino. Para el 2018, mientras preparaba su siguiente proyecto, ya era considerado una de las figuras más influyentes del hip hop underground que había cruzado el mainstream. Todo esto antes de cumplir los 21 años. Pero una cosa que la fama nunca resolvió y que se estaba cocinando en paralelo a todo este éxito, que fue que lo que estaba pasando detrás de todo este éxito es una parte de la historia que muchos fans prefieren no recordar. Había una acusación que la industria intentó ignorar. Mientras su carrera explotaba, enfrentaba cargos por violencia extrema contra una mujer embarazada, y su base de fans lo defendió de todas las formas. Esto es lo que casi nadie te cuenta por completo. En el año 2016, en pleno despegue de su carrera, Tentación fue arrestado por cargos gravísimos de violencia doméstica contra su entonces pareja. Esta chica tenía por nombre, o tiene por nombre, Geneva Ayala. Entre las acusaciones hubieron como agresión agravada a una mujer embarazada, encierro ilegal y manipulación de testigos. Ella declaró públicamente detalles perturbadores sobre el maltrato que dijo haber sufrido. Este caso lo llevó a que tuviese un arresto domiciliario, pero mientras eso pasaba en los tribunales, su carrera seguía creciendo semana tras semana, sin frenarse ni un solo segundo. Ahí se formó una de las contradicciones más incómodas en las industrias recientes de la música. Un artista acusado de violencia extrema contra una mujer, defendido a capa y espada por una base de fans que no dejaba de crecer. Una de las cosas perturbadoras de todo esto fue que ese juicio nunca llegó a una sentencia, no porque la declararan inocente, no porque el caso se cayera, sino por algo que pasó totalmente distinto que hizo que cambiara todo el panorama y que legalmente lo dejó todo en el aire para siempre. Lo que pasó después, nos daremos cuenta por qué todo cambió la historia por completo. Los últimos 2 minutos de su vida. Este chico tenía todo el dinero del mundo esperándolo esa noche. Le quedaban menos de 2 minutos de vida y no lo sabía. Así fue el día exacto en que todo terminó. El 18 de junio del 2018, Tentación había estado en Riva Motorsports, una tienda de motos en Deerfield Beach, mirando vehículos. Poco después de las 3 de la tarde, subió a su auto, que era un BMW gris, para irse. En ese momento, 2 hombres armados se acercan al vehículo y le proporcionan un ataque
fue varias veces dentro de su auto y se llevaron un bolso Louis Vuitton con dinero en efectivo. Según se reconstruyó después en la fiscalía, con el apoyo de cámaras de seguridad y datos telefónicos, todo indica que fue un robo planeado, no un ataque improvisado ni algo relacionado con enemigos en la misma industria. Tentación fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, pero ya era muy tarde. Perdió la vida con tan solo 20 años. La noticia recorrió el mundo en minutos y con ella empezó también la parte más extraña de esta historia. Mucha gente en shock se negó a aceptar que ya no estaba, y de una forma tan simple y tan rápida. Pero antes de llegar a eso, hay que hablar de lo que la justicia realmente encontró. Lo que la fiscalía descubrió después del juicio desafía la imagen que muchos tenían sobre este caso. Así que ahora vamos a hablar sobre la cadena perpetua, y así fue como se dio este juicio completo. 4 hombres fueron los involucrados. Uno traicionó a los otros 3 para salvarse. Así fue el juicio que tardó 5 años en cerrar el caso de Tentación. La policía identificó rápido a varios sospechosos. Con el tiempo, 4 hombres quedaron vinculados a este crimen, que tienen por nombre Michelle, Trayvon, Dedrick y un cuarto hombre llamado Robert Allen. Allen fue el primero en romper filas. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado y aceptó testificar contra los otros 3 a cambio de una posible reducción de su condena. El juicio contra estos 4 sujetos se extendió por más de un mes en un tribunal de Fort Lauderdale. La fiscalía presentó videos de seguridad, datos celulares que ubicaban a los acusados en la misma zona y videos en redes sociales donde aparecían mostrando fajos de billetes tan solo horas después de todo este crimen. Uno de los momentos más fuertes de este juicio fue cuando la fiscal sostuvo frente al jurado la sudadera que Tentación llevaba puesta esa tarde, marcada con puntos naranjas señalando cada orificio de los proyectiles. Tras 7 días de deliberación, el 30 de marzo del 2023, el jurado encontró culpables por unanimidad a los 3 acusados de desvivir en primer grado y robo a mano armada. El 6 de abril del 2023 fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de revisión ni reducción de condena. Y aquí es donde se cierra el otro caso pendiente, el de violencia doméstica contra Geneva Ayala. Nunca llegó a un juicio, porque legalmente un proceso penal cierra automáticamente cuando el acusado ya no está. Tentación lamentablemente ya no estaba antes de que un tribunal pudiera declararlo culpable o inocente. Todo esto quedó en el limbo para siempre. Y claro, la justicia ya había cerrado su capítulo legal, pero en internet esto apenas estaba empezando. Había muchos rumores donde sigue vivo, las teorías que nunca murieron. Horas después de su muerte, millones de personas juraban que seguía vivo, y una teoría llega a involucrar nada más y nada menos que a Drake. Esto es lo que realmente pasó. Apenas horas después de ese tiroteo empezaron a circular teorías asegurando que Tentación seguía vivo. La primera se basó en un video del momento de ese ataque, donde fans juraban que el hombre en las imágenes no tenía el mismo tatuaje en el rostro. La explicación más simple, pues el ángulo de la cámara y la luz del sol sobre la piel nunca fue suficiente para calmar la ola de especulación. Todo esto se alimentó aún más cuando circuló un clip antiguo de Instagram donde Tentación hacía un live donde hablaba de montar una escena, aunque en realidad se refería a un video musical completamente distinto grabado meses antes. Después llegó ese título sad, el video lanzado tras su muerte, donde aparece en su propio funeral vivo y muerto al mismo tiempo, luchando contra sí mismo. Para muchos fans esto era una señal de que todo había sido planeado. Su propio manager tuvo que salir a declarar en Billboard que se trataba simplemente de un joven perdido luchando contra sus propios demonios. Y la teoría más extrema de todas fue que Drake estuvo involucrado en el momento que se le desvivió. Fans conectaron letras del álbum Scorpion lanzado ese mismo mes con supuestos mensajes ocultos en un video musical de Travis Scott. Hay que dejar claro que no existe ninguna evidencia, ninguna investigación oficial, ni una sola conexión real entre Drake y este caso. Es simplemente la necesidad colectiva de encontrarle un culpable más grande a algo que en realidad fue un crimen callejero sin ninguna sofisticación. Al final, la pregunta que muchos deberían de hacerse es si sigue vivo o no. Es ¿qué pesa más al recordarlo? ¿La música que dejó o el daño que causó? Esto ha sido brevemente un poco lo que he investigado sobre la historia de XXXTentación, un poco de su infancia y un poco también de sus últimos minutos de vida. Y si quisieras escuchar historias parecidas, te dejo aquí otro video para que puedas echarle un vistazo y puedas apoyar también este video con un me gusta o suscribiéndote a este canal. Te agradecería por eso. Y sin más, soy Vicente y esto fue En Bajo Verdad.